Bien, a ver si está. Vamos a arrancar y vamos a continuar con la presentación del martes. Eh, para eso voy a hacer como una pequeña, un pequeño repaso de algunos conceptos centrales que estuvimos viendo. Y vamos a avanzar, ahí sigo admitiendo unos que están entrando. Y vamos a empezar a reflexionar sobre los contenidos de la primera unidad, que es la de modelo de flujo de caja. Entonces, empecemos con un pequeño repaso rápido de la cuestión, y luego vemos contenidos específicos de la primera unidad. La clase del martes, bueno, hicimos una introducción a la materia, ahí estuvimos hablando un poco del cronograma. Me queda pendiente todavía fechas de evaluación. Las fechas de evaluación, esperen que estoy silenciando a algunos que están con el micrófono activo. Ahí está. Las fechas de evaluación, yo les dije, son 4. De esas 4, ustedes me dicen si se corta el audio, ¿eh? Yo sigo hablando y a ver si se acomoda un poquito. Las fechas de evaluación, les dije, son 4. Van a ser una por cada conjunto de temas. Por ejemplo, las unidades 1, 2 y 3 ingresan en la primera evaluación. La unidad 4, que es decisiones de financiamiento, iría en la segunda evaluación. Decisiones de inversión, que son las unidades 5 y 6, sería la tercera evaluación. Y la unidad 7, que es la última, iría en la cuarta evaluación. Típicamente, esto no sé si me hice interpretar bien, no es que son integradoras en el sentido de que nosotros vamos a ir tomando todo lo que se vio anteriormente en cada uno de los exámenes sucesivos, sino que lo que ocurre con la materia es que cada vez que, digamos, a medida que uno avanza, casi de manera obligatoria terminás utilizando conceptos vistos en las primeras unidades. ¿Por qué? Porque como ven, y acá voy a marcar un poco el cronograma, fíjense, tenemos un primer apartado que son herramientas. Y claro, estas herramientas se repiten acá y se repiten en la última unidad. Entonces parece que uno está tomando algo que es integrador, pero básicamente la integración se da de manera natural por cómo es cómo es el tema y cómo se desarrolla la disciplina, ¿sí? La administración financiera. Si uno domina bien las herramientas, después esas herramientas se utilizan sistemáticamente en el proceso decisorio, ya sea de decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, de distribución, o como puse acá en la última unidad, de gestión de los riesgos asociados al negocio, que es una unidad más que vamos a estar abordando y que es muy importante dado la... Siguen entrando, ahí está. Que es muy importante dado sí. ¿No se ve nada? A ver ahí. Por acá se ve bien, profe. Perfecto. Sí, se ve bien. A mí me pasó que cuando entré del celu no se veía, pero desde la compu sí. Ah, perfecto. Entonces, desde la computadora es mejor. Me imagino que debe ser porque consume bastantes recursos y si el celu está un poco cargado... Del celu no se ve. Claro. Ahí yo les recomiendo, si es posible, que usen computadora para que no se pierdan las presentaciones. Bueno, entonces, aclarado un poco esta cuestión de la evaluación. La evaluación van por unidades temáticas, son 4, y digamos, uno termina haciendo una integración de contenidos, pero es una integración natural, es decir, uno se ve obligado a usar las herramientas vistas en las unidades 1, 2 y 3 en las unidades subsiguientes, y eso hace que se perciba por muchos como evaluaciones integradoras y bueno, dado lo que les comenté,
un poco de eso pasa. Bien, entonces voy a arrancar con el repaso de lo que vimos el martes pasado. El martes pasado les comentaba que el administrador financiero, que es la persona sobre la cual vamos a estar estudiando su rol a lo largo de la materia, las decisiones que toma y cómo se toman esas decisiones. Vimos que el administrador financiero toma tres grandes grupos de decisiones: inversión, financiamiento y distribución de dividendos, que esas decisiones las toma en un entorno económico muy puntual, en donde de ese entorno económico no se pueden ignorar las principales variables que le dan forma y que obviamente van a tener plena consecuencia en el proceso decisorio. Además vimos que las decisiones se toman con una función objetivo en mente, que tiene una serie de propiedades deseables, tiene que ser única, medible y no generar externalidades negativas. Y en ese sentido nos apoyábamos en una función objetivo, que es la de crear valor para la empresa, ergo para los propietarios. Entonces, esta función objetivo, que se ve como algo, digamos, muchos pueden decir, crear valor es un concepto, o sea, es puro bla bla. Bueno, en realidad no es bla bla, sino todo lo contrario. Es un concepto muy robusto que necesita ser estudiado muy cuidadosamente para entender qué significa crear valor en el contexto de la toma de decisiones empresariales. Entonces, para eso, antes teníamos que incorporar una serie de conceptos muy importantes, que acá los resumimos en notas técnicas. Entonces, yo les decía, siempre que venimos desarrollando algún tema y aparece una nota técnica, la nota técnica básicamente es un concepto adicional que hay que comprender para después poder volver al razonamiento principal y tener digamos, una concepción más profunda de lo que se está hablando. En este sentido, la primera nota técnica se refería a por qué es tan importante estudiar los retornos y qué es lo que sucede a nivel empresario, y en ese sentido yo les decía que cuando uno monta una empresa, quien gestiona la empresa va a tomar decisiones de inversión. Esas decisiones de inversión van a involucrar activos que son los generadores de flujos de fondos, ¿sí? Es la base productiva. Y esos activos que generan flujos de fondos básicamente van a permitir obtener una compensación a las fuentes de financiamiento. Entonces, de los flujos de fondos que generan los activos, vamos a poder estudiar su performance a través de lo que se denomina el retorno sobre los activos o la rentabilidad de los activos. Y vamos a ver cómo se distribuye eso entre las distintas fuentes de financiamiento. Son la deuda y el capital propio. Con respecto a la deuda, vimos que son colocaciones de índole temporal y obviamente el acreedor externo demanda una compensación por esa colocación, que son los intereses, que en el marco de la materia, a esos intereses los vamos a reconocer como el retorno sobre la deuda, ¿sí? Va a llevar la letra R sub D. Retorno, rentabilidad de la deuda, ¿sí? Es la compensación demandada por el acreedor externo en relación al capital prestado a nuestra empresa. Y por otro lado tenemos los accionistas. Los accionistas, a esa fuente de financiamiento la denominamos capital propio, capital accionario también lo podemos pensar, o mismo en inglés se refiere a esta fuente como el equity, ¿sí? Equity del inglés. La naturaleza de ese capital es de carácter permanente, es decir, el inversor ingresa al negocio aportando capital y no es para retirarlo al día siguiente, sino para dejarlo estacionado ahí un buen tiempo, poder tomar decisiones asociadas a la gestión del negocio y obviamente obtener una compensación acá. A la compensación demandada por los accionistas o propietarios se la denomina retorno del equity o rentabilidad del equity, se la suele denotar con las letras R sub E. Entonces acá una cuestión importante, lo que generen los activos tiene que ser lo suficientemente significativo para poder cubrir los costos de financiamiento con acreedores externos y que quede algo para los accionistas, ¿sí?
este es un poco el juego que vamos a estar monitoreando. Recuerden que si nos paramos desde el punto de vista de la empresa, o sea, de los activos que generan flujo de fondos, tanto RD como RE, o sea, el retorno sobre la deuda y sobre el equity, para la empresa son costos que hay que cubrir. Es decir, yo con lo que generan los activos tengo que cobrar el costo, tengo que cubrir el costo de la deuda y además tengo que cubrir el costo del equity. Es decir, tengo que cubrir lo que me está demandando el acreedor externo y el acreedor interno o accionista. Bien, con respecto a la relación específica entre accionistas y acreedores externos, ocurren dos cosas muy interesantes. La primera es, existe una relación de subordinación entre acreedores y accionistas. Primero cobra el acreedor externo y luego, si queda algo, cobra el accionista. En este sentido, la posición del accionista va a ser mucho más precaria respecto a los flujos de fondos que generan los activos. Y como es más precaria, es más riesgosa. Y como es más riesgosa, va a demandar una mayor compensación sobre ese capital aportado. Entonces va a ocurrir esto. Siempre va a ocurrir esto, que el costo de la deuda va a ser menor al costo del equity, ¿sí? O la rentabilidad demandada sobre la deuda va a ser menor siempre al retorno que demandan los accionistas por el capital involucrado en el negocio. Bien, otra cuestión importante es cómo se dan los procesos de creación de valor a través de las decisiones de financiamiento. Y acá lo que les comentaba la clase pasada es que el juego es muy sencillo. Siempre que uno invierte, ya sea en deuda o en equity, o sea, en acciones, me estoy parando desde el punto de vista del inversor, ¿sí? Que es el que va a aportar capital para que todo ocurra. Siempre que uno invierta, lo que va a analizar el inversor es cuáles son los riesgos que está corriendo. Entonces, si yo le presto dinero a la empresa, tengo que analizar el riesgo que corro asociado a ese préstamo. Es decir, que me voy a concentrar muy bien en la capacidad de pago que tenga la empresa sobre mi préstamo. Y si soy accionista, obviamente voy a tener que monitorear dos fuentes de riesgo, les había comentado ayer. Una es la propia del negocio y la capacidad de generación de renta del negocio, como lo hacen los acreedores externos. Y otra muy importante es la asociada a su posición dentro de la estructura de financiamiento. Es decir, si la empresa está muy apalancada, es decir, tiene mucha deuda, voy a tener muchos acreedores externos por delante para cobrar primero. Y la posición para mí como accionista va a ser mucho más precaria aún. Ergo, al ser la posición más riesgosa, voy a tener que demandar más rentabilidad como compensación. Ahora, este juego de demandar más o menos rentabilidad en función de la exposición al riesgo, muchas veces se ve contaminado con problemas comunes como ser la asimetría de la información. Es decir, el administrador financiero obviamente ocurren varias cosas acá. El gerente de la empresa es contratado por los accionistas para administrar el destino del negocio, ¿no? Con lo cual responde directamente a los propietarios. Primer punto. Segundo punto. Ese gerente va a ser el que va al banco a pedir un préstamo. ¿Y qué pasa? Tiene información muy detallada de lo que ocurre dentro de la empresa y las perspectivas del negocio a futuro. Pero bueno, como ocurre siempre, los intereses de la gerencia van a ser distintos a los intereses del banco. Entonces, la gerencia va a intentar buscar el mayor monto de financiamiento al menor costo posible, obviamente, y para eso puede ocurrir que le oculte información al banco. O por ahí no que se lo oculte, sino que se lo le pinte un bonito acuarela, ¿sí? De lo que puede ser el futuro de la empresa y el perfil de riesgo del negocio. Lo que está buscando es que le den el préstamo. Entonces, claro, el banco no está en la misma posición para analizar el riesgo asociado a ese préstamo. ¿Por qué? Porque el banco le va a decir, bueno, presénteme los estados contables. Y ustedes saben que los estados contables, y esto es lo que hablábamos la clase pasada,
en economías donde el nivel de informalidad es muy alto, tienen una mayor probabilidad de estar sometidos a ciertas prácticas que permiten, digamos, dibujar, si se quiere, entre comillas, esos números. ¿Por qué? Porque la informalidad permite la compraventa de facturas, digamos, y otra serie de prácticas que hace que la contabilidad no refleje la realidad económica de la empresa. Entonces, si uno opera en una economía muy informalizada, que es propicia para ese tipo de juegos, y además los procesos de auditoría no son, digamos, no son tan robustos, eso hace que uno no pueda confiar 100% en la contabilidad. Y el banco, obviamente, se puede confundir cuando otorga un préstamo, porque ve números bonitos, intenta indagar si hay algo detrás de esos números contables, y por ahí no encuentra, así a simple vista, y termina otorgando un préstamo y demandando una tasa que es menor a la que debería en función del riesgo del negocio que se está financiando. Entonces, por ejemplo, imagínense una empresa que por su perfil de riesgo el acreedor debería demandar 12% de rentabilidad por el préstamo que está ofreciendo, pero pero la empresa oculta un poco su perfil de riesgo y el acreedor entiende que 9 está bien, ¿sí? O sea, hay una reducción significativa, hay una reducción de 3 puntos de rentabilidad, ¿sí? de retorno sobre la deuda, que está asociada a una, si se quiere, malinterpretación de los riesgos vinculados al negocio que se está financiando. Debería ser 12%, pero termino prestando 9% porque entiendo que el riesgo está en línea con una compensación del 9%. Cuando esto ocurre, automáticamente hay una transferencia de valor, si se quiere, a los accionistas, porque el accionista, que está en una posición mucho más precaria respecto de los flujos de fondos que generan los activos, ahora va a tener 3 puntos más de renta que dejaron sobre la mesa los acreedores externos. Y eso hace que el accionista se vea sobrecompensado. La sobrecompensación de riesgos asumidos implica obtener una rentabilidad superior a la que correspondería en función del riesgo asumido. ¿Está bien? Y cuando uno es sobrecompensado, básicamente se crea una situación de creación de valor, ¿sí? De creación de valor. Va a ser más valeroso, si se quiere, la posición del accionista porque está recibiendo más puntos porcentuales de rentabilidad de lo que corresponde. Bien, acá Germán me dice, ¿no puede ser el banco el que pida una tasa mayor para atajarse? La respuesta es sí, eso es lo que ocurre. Típicamente el banco, por las dudas, ¿sí? Demanda una tasa mayor, o ¿sabés lo que hace? Pide más garantías. Pide que acerquemos una propiedad en garantía, o que haya un seguro de caución, o digamos, pide más garantías a los efectos de cubrir, ¿sí? una eventual malinterpretación de la información o una eventual omisión de información por parte de la entidad financiera. Si pide mayor tasa, imagínate que en lugar de pedir 12%, que es lo correcto, pide 14%. Ahí lo que va a ocurrir es lo opuesto, es decir, si yo me financio con el acreedor externo a una tasa mayor a la que debería, es decir, lo sobrecompenso, el problema que ocurre es que el acreedor externo va a recibir una compensación mayor en función a los riesgos asumidos. Esos puntos de rentabilidad adicionales que le estoy pagando por sobre lo que debería, se los estoy quitando al accionista. Por lo tanto, hay una destrucción de valor para el accionista cuando pago de más por un préstamo. Habiendo dicho esto, y acá voy con una conclusión importante,
es muy difícil crear valor a través de una decisión de financiamiento en una economía como la nuestra. Es decir, tomando un préstamo en el banco, muy difícil que creas valor a partir de ese préstamo. ¿En qué situaciones se da, y esto creo que lo hablamos el martes, en qué situación se puede sacar, si quiere, entre comillas, ¿no?, una ventaja en el financiamiento a través de bancos? Cuando el banco ofrece un préstamo subsidiado. Cuando el banco ofrece un préstamo subsidiado, está claro que aparece el Estado asumiendo riesgo sin pedir compensación. O sea, cubre los puntos porcentuales de tasa de rentabilidad que el banco no nos va a demandar, los cubre el Estado. Y te permite a uno como empresa tomar un préstamo a una tasa mucho más que atractiva, ¿no?, en función del perfil de riesgo al cual sometemos a la entidad financiera. En ese caso, en el caso de los préstamos subsidiados, obviamente hay creación de valor para el accionista, ¿sí?, porque los puntos porcentuales que no está demandando el Estado y que subsidia, si se quiere, del préstamo a través de la entidad financiera, van a quedar disponibles directamente para el accionista. Esto, Entonces, una consulta, profe. Sí. Esto siempre suponiendo que el banco sabe cuál es el margen de ganancia de nuestra actividad, porque si yo lo reinvierto a una tasa mayor de la cual el banco me la prestó, claramente tengo ganancia del préstamo. Bueno, ahí, digamos, ahí el problema que ocurre con la sola observación de la tasa es que te queda la otra pata del análisis, que es el riesgo, fuera de la ecuación. Entonces, mira lo que te voy a decir. Yo puedo ir a un banco de Europa, de hecho está ocurriendo eso ahora, ¿no? Hay bancos en Europa que te dan préstamos al 1,5%. O sea, yo puedo ir a un banco de Europa y tomar un préstamo al 1,5%. 1,5% anual, ¿no?, en dólares. E invertir ese capital en, por ejemplo, criptomonedas. Pero ahí hay un descalce en los riesgos asumidos, ¿me entendés? El banco, no, o sea, el banco cuando te presta el 1% entiende que vos lo vas a involucrar en tu negocio y no que vas a hacer una inversión de riesgo de tal magnitud como invertir en criptomonedas. Entonces, podés sacar la rentabilidad si se materializa el escenario en donde el valor de tus criptomonedas suben y todo sale bien. Pero también podés destruir muchísimo valor si se da el escenario opuesto. Entonces, como esto es un juego probabilístico, que esto ya lo hablamos un poco, pero yo les voy a ir acercando algunas herramientas más. Siempre que uno estructure una inversión acompañada de un financiamiento a través de terceros, lo que tenemos que lograr es que las probabilidades, digamos, el flujo esperado esté sesgado hacia nuestro favor, ¿no? ¿Para qué? Para no cometer este error de sobreexponernos a un riesgo de manera innecesaria, ¿sí? Es decir, hacer una apuesta en donde las probabilidades estén en nuestra contra, como podría ser el caso de las criptomonedas. Que las criptomonedas no estoy en contra, digo, es una tecnología emergente, hay un montón de proyectos en torno a las criptomonedas, son muy riesgosas y obviamente es un mercado que no está maduro para nada, es incipiente, está creciendo y no se sabe todavía en materia regulatoria hacia dónde va con claridad. Entonces, todas esas cuestiones hacen que sea un mercado sumamente riesgoso. Entonces, entender esos riesgos, más allá de la rentabilidad que te pueda ofrecer, o sea, hacer una buena ecualización de riesgo-retorno es clave. Una consulta, Ahora, perdón sí, mi ignorancia. sí, No, la criptomoneda, ¿qué? No. Sí. El Bitcoin, ¿lo conoces el Bitcoin? Ahora sí, gracias. Bueno, te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que te digo, mira, yo puedo tomar un préstamo con la familia, a mí me prestan al 10%,
y puedo constituir, o sea, al 10% anual, y puedo constituir un plazo fijo que me paga, por decirte algo, ¿no? El 25%. Entonces vos decís, pará, tiene sentido, si yo me tomo un préstamo al 10 y lo coloco en una inversión al 25, además es un plazo fijo, viste que el riesgo es bajo. Siguiente, si el sistema financiero está sólido, el riesgo del plazo fijo es bajo. Entonces, esa sería una alternativa. Ahora yo te digo la siguiente, o puedo invertir en un plazo fijo que me rinde el 25, o puedo agarrar ese dinero e invertirlo en un nuevo negocio que estoy haciendo. Estoy pintando ahí unas macetas, le pongo flores y las salgo a vender por internet y por Instagram. Entonces, no es el mismo riesgo, porque el negocio de las macetas, bueno, tengo que hacerme de las macetas, tengo que ponerle las plantas, tengo que regar las plantas, no se me tienen que secar, tengo que montar el negocio en Instagram, tengo que hacer publicidad. Después, cuando me haga alguna venta en Instagram, tengo que salir con el auto a repartir las macetas o sacarlas por correo. Me tienen que girar el dinero, hay que ver por dónde me lo giran. No sé cuál va a ser la demanda realmente de mi negocio de macetas con plantas. Entonces, hay un montón de cosas que hacen que no sea lo mismo el plazo fijo que una inversión en la economía real en un negocio concreto. Por ahí los dos tienen una rentabilidad del 25%. En el caso del plazo fijo va a ser una rentabilidad con un nivel de certeza mayor. En el caso del negocio de las macetas va a ser un 25% esperado y va a tener una serie de riesgos asociados al negocio que habrá que monitorear para alcanzar ese 25%. Puede fallar. Entonces, como puede fallar, el pago de ese préstamo también está en riesgo, ¿no? Si me decís que invertimos en el plazo fijo, ya está casi como asegurado el pago del préstamo. Ahora, si invertimos en el negocio de macetas, ¿qué si no sale bien el negocio? O sea, hay un riesgo importante. Entonces, siempre uno acompaña el estudio de la relación riesgo con rentabilidad. Siempre, en todo momento. Nunca uno hace una lectura digamos, solitaria de la tasa de rentabilidad. Porque eso nos puede llevar a confusiones, ¿sí? No a confusiones, sino a malinterpretar, digamos, qué estoy poniendo en juego a cambio de qué. O sea, qué riesgos estoy asumiendo, qué estoy poniendo en juego, cuánto puedo perder a cambio de ganar cuánto. Entonces, entender esa relación riesgo-retorno básicamente es una buena parte de la materia, ¿no? Y ver cómo mitigar los riesgos asociados a la inversión. Acá me preguntan, ¿lo ideal no es diversificar el riesgo? ¿Dividir lo que obtenés del préstamo en varias inversiones o vas a evaluar un solo? Bueno, ahí te digo, hay varias estrategias, ahí no me aparece tu nombre, pero hay varias estrategias que son interesantes a la hora de invertir. Por ejemplo, ¿cuándo tiene sentido diversificar y cuándo no? O sea, ¿tiene sentido diversificar el riesgo? Es decir, el préstamo, dividirlo en muchas partes chiquititas e invertir un poquito en cada cosa. Sí. Sí. Yo ya cuando termine la clase te escucho los audios. Bueno, ahí sí, ¿cómo se llama? Tiene sentido esa estrategia de diversificación cuando vos no tenés tanto conocimiento o sensibilidad del vehículo de inversión que estás utilizando. Entonces, como te podés equivocar y no tenés tan claro cuáles son los riesgos asociados a esas inversiones, diversificás. Ahora, si vos estás muy seguro de lo que estás haciendo, muy seguro porque conocés el negocio por dentro, porque hace años que estás ahí y entendés perfectamente qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar, en esos casos te podés permitir hacer negocios mucho más concentrados, es decir, no diversificar tanto, sino concentrar un poco más el portafolio. Esto lo que permite es, obviamente, cuando uno tiene mucho conocimiento de una industria, de una empresa, de cómo se desarrolla un negocio, el hecho de poder
concentrar tu inversión te va a permitir también no solamente obtener mayor rentabilidad, sino que obtenés mayor rentabilidad con menor riesgo. Porque al conocer tanto la inversión vas a saber cuándo te conviene invertir, cuándo no, y si aparece algún factor de riesgo latente, o sea que se activa, vas a saber cómo gestionarlo. Por eso la última unidad de la materia es gestión de riesgos, porque muchas veces uno hace inversiones en negocios que son riesgosos, pero hay un conjunto de riesgos de ese negocio que se pueden gestionar. Bueno, entonces continúo un poquito más. Hablamos ahí de las rentabilidades. Otra cuestión importante es esos retornos, digamos, qué papel o cómo los voy a poder capitalizar. Si yo tengo un negocio muy bueno, que me rinde el 10% mensual, ese negocio es atractivo, o va a ser más atractivo, mejor dicho, si yo puedo reinvertir el capital en ese mismo contexto. Entonces, imagínense un negocio en donde me rinde el 10% y no puedo reinvertirlo, el flujo que me genera, y un negocio que también rinde el 10%, pero me da la posibilidad de reinvertir. El que te da la posibilidad de reinvertir tiene muchísimo más valor. ¿Por qué? Porque voy a poder, todo ese flujo de dinero que me va entregando mes a mes, reinvertirlo para generar más rentabilidad en los siguientes periodos. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Por ejemplo, los procesos de recupero de las inversiones se van a acelerar. Si estoy en el contexto de un negocio que no me permite la reinversión, por ejemplo, acá yo tenía el caso de una inversión de 2.000 pesos al 10% mensual, voy a poder recuperar la inversión a los 10 meses, en el caso de que no pueda reinvertir, y voy a poder recuperar la inversión a los 7 meses, o sea, 3 meses antes, en el caso de que yo pueda reinvertir los flujos de fondos en el mismo negocio. Entonces, el concepto de reinversión es clave, o sea, la posibilidad de poder reinvertir el capital en un contexto de alta rentabilidad es el mejor de los mundos. Y si el negocio es bueno, es muy rentable, pero no me da margen para la reinversión, y bueno, ahí es atractivo, pero bueno, carece, ¿sí?, de esta característica tan buscada, que es la posibilidad de reinversión. Posibilidad de reinversión que se da naturalmente en negocios que pueden ser expandidos, ¿no? Entonces me acuerdo, hay un caso que siempre hablamos mucho, que es el caso de las peluquerías. Ustedes vieron que las peluquerías, bueno, ahora están un poco complicadas con esto de la pandemia, pero las peluquerías, cuando aparece un peluquero que es así muy habilidoso, pueden ganar mucho renombre y puede tener una clientela muy grande y muy importante, ¿no? Y puede permitirse también cobrar precios diferenciales respecto al resto. Pero ¿qué pasa? Es un negocio que depende de la habilidad de una persona, que es el peluquero, que tiene la muñeca entrenada para hacer los mejores cortes de pelo. Ahora, ¿qué pasa? Un peluquero habilidoso puede generar una muy buena renta sobre su capital invertido, pero cuando quiera reinvertir ese capital en el negocio, a través de un proceso de expansión, por ejemplo, ahí ya la va a tener complicada. ¿Por qué la va a tener complicada? Porque no puede estar en 2 locales cortando el pelo al mismo tiempo. O sea, va a tener que entrenar a alguien para que imite sus cortes de pelo, y puede ocurrir que... Está bien. ¿Te llevo algo de esto o lo guardo todo? No, guardalo. Listo. Dale, no lo voy a guardar. Bueno, entonces puede ocurrir que no tenga la capacidad para... Su aprendiz, si quieren, puede que no tenga la capacidad para hacer los mismos cortes. Entonces eso hace que la posibilidad de expansión esté descartada y que uno no pueda reinvertir en ese contexto. Esperen un segundo que desactivo algunos audios. Entonces, no todos los emprendimientos, no todos los proyectos, no todas las empresas... ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, sí.
Cuando dice con reinversión, ¿no? ¿Sería en el Sí, mismo negocio? en el mismo negocio. Ah, si fuera un activo financiero sería En interés el mismo compuesto, activo. ¿no? Claro, en el mismo activo financiero. Ah, está bien, perfecto. Entonces, la posibilidad de hacerlo en el mismo vehículo, que serían los mismos riesgos, no está habilitada para todos los activos o todos los emprendimientos en la economía real. Hay algunos que sí, otros que no. Ahora, ¿es una propiedad deseable? Es una propiedad más que deseable. Más atendiendo a que vos podés encontrarte con negocios que son sumamente rentables. Y cuando encontraste ese negocio, obviamente querés explotarlo de la mejor manera posible. Y la posibilidad de reinvertir, ahí es donde, eh, digamos, juega un rol central. Bien, hasta acá vimos un poco el tema de la rentabilidad, de los retornos, de la rentabilidad de un negocio, de los retornos de los inversores y del concepto de reinversión de utilidades. La segunda nota técnica se refería a esta cuestión del valor, el valor de una empresa, porque nosotros hablamos que la función objetivo, la función financiera objetivo, adoptada en el marco de la materia, es la creación de valor, pero para entender cómo funciona la creación de valor, yo les decía que hay que distinguir tres conceptos que son muy importantes, que es el de valor contable, intrínseco y de mercado, ¿sí? Son tres valores, el valor contable, el valor intrínseco y el valor de mercado, que pueden ser iguales, pero típicamente son distintos. Y son tres valores asociados a un mismo negocio, a una misma empresa, a un mismo proyecto. Entonces vamos con el valor contable. Yo les decía, bueno, si estamos analizando un proyecto, estamos parados acá el día de hoy, y analizamos un emprendimiento que comenzó hace 4 meses y que nos demandó una inversión de 60.000 pesos, por ejemplo, en estos activos, máquinas, materias primas, galpones, esos 60.000 pesos representaban el valor contable de mi negocio, ¿sí? Pues el valor de origen de esos activos y es el valor al cual los voy a incorporar a mis estados contables. Obviamente que a través del tiempo van depreciando las máquinas, por ejemplo, y contablemente van a ir reportando un valor inferior. Pero háganse de cuenta que, por eso acá puse meses, háganse de cuenta que pasó muy poco tiempo y que las depreciaciones todavía no están operando. Al día de hoy, si quiero tener un valor de referencia para mi negocio, podría ser el valor que me costó montarlo, en este caso, el que identifico como valor contable. El valor intrínseco va a demandar utilizar alguna técnica, algún método de determinación. Vamos a ver dos técnicas muy utilizadas en el mercado. Una es la evaluación por flujo de fondos descontados y otra es la evaluación por múltiplos comparables. La evaluación por por flujo de fondos descontados, ya lo vimos un poco en la clase pasada, pero demandaba proyectar los flujos de fondos que espero que el negocio genere a futuro y actualizarlos. Entonces, yo les decía, imagínense que este negocio fue reportando 40.000 pesos a lo largo de su historia, o sea, una secuencia de flujo de fondos muy estable. Proyectarme hacia el futuro no va a ser muy difícil, ¿no? ¿Van a ser flujos de fondos esperados? Sí. O sea, no van a ser ciertos. Voy a tener que proyectarme hacia adelante, reflexionando sobre la capacidad de generación de flujo de fondos que va a tener la empresa a futuro y la posición que la empresa va a mantener en el mercado donde está operando. Las dos técnicas son la evaluación por flujo de fondos descontados y la evaluación por múltiplos comparables. Son las dos técnicas que vamos a estar viendo acá en la materia. La de flujo de fondos descontados consiste en proyectar los flujos de fondos que esperás que el negocio genere a futuro. Se hace una proyección a el infinito. Esto no genera ningún inconveniente desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque en términos de valores actuales, los flujos de fondos que se encuentran más distantes en relación a la fecha de evaluación van a ser técnicamente despreciables, ¿sí? Entonces, hacer proyecciones a perpetuidad
no genera ninguna penalidad para el proceso de evaluación. O sea que el mayor valor de una empresa o de un proyecto va a estar dominado por los flujos de fondos más próximos, que genere más próximos a la fecha de evaluación. Bien, acá algunas cuestiones claves. Cuando uno proyecta los flujos de fondos, estás proyectando flujos de fondos asociados a distintos momentos, o sea, de acá a un mes, 2 meses, 3 meses, 10 meses. Por lo tanto, no es dinero del mismo momento en el tiempo, hay que reconocer el valor temporal del dinero en el proceso, ¿sí? Reconocer ese valor temporal del dinero, ya hablamos en la clase pasada por qué. Habíamos visto que el valor temporal del dinero, o sea, castigar esos flujos de fondos con una tasa es clave porque del capital que voy a invertir en este negocio yo puedo obtener un rendimiento. No es lo mismo un peso hoy que un peso dentro de un año. ¿Por qué? Porque si estamos en el marco de una economía con inflación, las unidades monetarias van perdiendo capacidad de compra. Y después hablábamos de la preferencia por el consumo, ¿sí? El ser humano prefiere el consumo presente al futuro, salvo que le demos algún incentivo a transferir consumo presente al futuro y viceversa. Ese incentivo es la tasa de interés, ¿sí? La posibilidad de crear más unidades monetarias con el tiempo para consumir más en un periodo en el futuro. Bien, otra cuestión muy importante es comprender los riesgos, o sea, qué es lo que va a determinar el nivel de tasa de interés que voy a utilizar para actualizar los flujos de fondos de un negocio. Y acá vamos con el estudio de los riesgos soportados y la rentabilidad a demandar en consecuencia. Esos riesgos soportados se van a originar en una serie de factores que son muy importantes, como ser el tipo de negocio. Cuando hablamos de tipo de negocio me refiero a, no es lo mismo invertir en una industria que tiene, por sus características, una industria del tipo estable, como puede ser la producción y venta de alimentos, en donde la economía puede ir muy bien o puede ir muy mal, pero hay un conjunto de alimentos que no se dejan de consumir nunca y se muestran muy resilientes a caídas en el nivel de actividad y reaccionan también de forma, si se quiere, pesada y poco reactiva cuando el nivel de actividad aumenta considerablemente. Entonces yo el otro día hablábamos con Emi y le decía, Emi, cuando el nivel de actividad cae fuerte, vos en lugar de tomar un vaso de leche a la mañana, tomás medio vaso de leche, y él me decía, no, yo siempre tomo un vaso de leche. Pues las cosas van muy, muy bien, pero muy bien, es decir, estás con mucho trabajo, tenés ingresos extra por todos lados, montaste el negocio de macetas, te fue perfecto. Vos duplicás tu ración de leche a la mañana, es decir, en vez de un vaso, decir, bueno, ahora que me va bien, me tomo 2 vasos. La respuesta es no. O sea, uno se toma un vasito a la mañana, en el desayuno, y con eso arrancás a la mañana. Entonces, tiene un consumo que es bastante duro, ¿sí? Bastante resiliente, resistente, si se quiere, a los vaivenes de la economía. Eso es lo que ocurre con los alimentos. Por lo tanto, se lo clasifica típicamente a este tipo de negocio como un negocio del tipo estable. Después hay otros negocios que son cíclicos. Los cíclicos son aquellos que reaccionan con el nivel de actividad. O sea, si estoy en la fase expansiva del ciclo económico, vendo mucho. Si estoy en la fase recesiva, va a impactar significativamente en mi negocio. Esto puede ser, por ejemplo, la venta de autos, motos, celulares. Digamos, todos esos bienes se comercializan con mucho ímpetu en la fase expansiva del ciclo económico y en la fase recesiva, como el ingreso disponible muchas veces cae y peligra un poco digamos, el volumen de trabajo que uno viene llevando. ¿Qué es lo que ocurre?
decís, bueno, tengo acá, no sé, me compré el Samsung 10 hace muy poco, no lo voy a cambiar por el Samsung 20. O sea, es una decisión que postergás. Entonces, la venta de celulares obviamente tiene un impacto bastante significativo cuando los niveles de actividad caen. Bien. Después hay otro tipo de negocios que no son ni estables ni cíclicos, sino que directamente se los clasifica como negocios riesgosos. Los negocios riesgosos pueden estar asociados, por ejemplo, a una startup que se está embarcando en un modelo de negocio sumamente nuevo, en un producto o servicio sumamente nuevo, del cual no hay referencia y del cual aún se está testeando la aceptación por parte del público. ¿Sí? Porque yo puedo, por ejemplo, a mí se me ocurrió una idea muy, muy buena. Yo decía, bueno, ahora con el tema del COVID, uno podría desarrollar una aplicación que la llevas en el celular y si querés ir a un bar, podés fijarte en la app en qué bar hay un lugar para mantener el distanciamiento social. Ya que va a haber menor capacidad en los bares, estaría bueno saber a cuál ir y dónde hay lugar para sentarme y poder respetar el distanciamiento social. Bueno, la app parece que tiene un poco de sentido. Obviamente no fue testeada. Por ahí si alguien la desarrolló y bueno, se la dio de probar a los amigos y a la abuela, pero no sabemos si esto tiene poder de ser comercializado y ser rentable en el mercado. Por lo tanto, es un negocio, un proyecto, ¿sí? Asociado a una empresa que está empezando, sumamente riesgoso. Entonces, el tipo de negocio es uno de los factores que vamos a estar mirando. Después tenemos el nivel de apalancamiento operativo. El nivel de apalancamiento operativo se refiere al nivel de costos fijos dentro de la estructura de costos. Mayor nivel de apalancamiento operativo se refiere a un mayor nivel de costos fijos dentro del total de la estructura de costos. ¿Qué pasa? Aquellas empresas que mantienen elevados costos fijos dentro del total de la estructura de costos, ante una caída del nivel de actividad, van a recibir un impacto mucho mayor. Esto no quiere decir que sea un negocio malo, sino que de alguna manera van a tener que mitigar los efectos de tener que operar con un nivel de apalancamiento operativo elevado. Entonces, por ejemplo, lo que es empresas de cable, como puede ser Cablevisión, Telecentro, y no se me ocurre otro nombre en este momento. Las empresas de cable son negocios en donde, o sea, son empresas que tienen un nivel de apalancamiento operativo elevado. ¿Por qué? Porque tienen una infraestructura muy pesada donde montan todo el negocio. Y es costosa de mantener, ¿sí? Todo el cableado y todos los sistemas, ¿sí? Para poder ofrecer ese servicio. Entonces, la única manera que tienen de mitigar los riesgos asociados al nivel de apalancamiento operativo que mantienen es teniendo posiciones dominantes. Cuando tienen posiciones dominantes, sacan ventaja del nivel de apalancamiento operativo y pueden transformar ese negocio que es riesgoso por naturaleza en uno un poquito menos riesgoso o con ese riesgo controlado. Después tenemos el nivel de apalancamiento financiero, que se refiere a el nivel de endeudamiento que mantiene la empresa y cuánto representan los cargos por intereses, o sea, los servicios de la deuda respecto del flujo operativo que genera. Aquellas empresas, ahí me pregunta Germán si es riesgoso el negocio de las empresas de cable. Ahí la respuesta sería, es riesgoso cuando sos una empresa chica, que no tiene posición dominante. O sea, la posición dominante en la industria de cable mitiga los riesgos asociados al nivel de apalancamiento operativo. Lo mismo puede pasar con una telefónica. Si vos sos una telefónica y tenés 3 clientes, es un negocio con mucho apalancamiento operativo para tan poco nivel de actividad. Ahora, si vos
tenés posición dominante, bajás significativamente el riesgo. Con respecto, sí, del apalancamiento financiero, se refiere al nivel de endeudamiento que mantiene la empresa y cuánto del flujo operativo destina al pago de los servicios de la deuda. Empresas muy apalancadas desde el punto de vista financiero, me refiero a empresas que están muy endeudadas y que sacrifican una porción grande del flujo operativo que generan al pago de intereses. Obviamente que a mayor nivel de apalancamiento financiero, más riesgosa la empresa, ¿no? Y ahí el apalancamiento financiero es uno de los temas centrales de la materia, ¿sí? Tomar decisiones de financiamiento, vamos a ver que no son neutras, nunca una decisión de financiamiento es neutra, es decir, te deja una posición igual a la situación inicial. Siempre que uno toma una decisión de endeudamiento, alterás la mezcla de riesgo asociado al negocio, y eso es muy importante tenerlo en cuenta y vamos a estudiarlo en detalle más adelante. Después el tema del tamaño, que acá digamos hay dos grandes grupos. Hay un grupo dentro de la disciplina que dice que el tamaño no importa, y hay otro grupo que dice que el tamaño importa. Es un gran debate que se está dando dentro de las finanzas. Con respecto al tamaño, digamos, quienes argumentan que el tamaño de la empresa importa, lo que dicen es lo siguiente: una empresa de mayor tamaño sería menos riesgosa. ¿Por qué? Porque contaría con mayor cantidad de recursos para hacer frente a una contingencia o a una caída en el nivel de actividad, ¿sí? Esos son los que están a favor del argumento de que mayor tamaño implica menor riesgo. También están aquellos que dicen que el tamaño en realidad es relativo. ¿Por qué? Porque empresas de mayor tamaño son menos flexibles o son menos, ¿cómo les puedo decir? Tardan más en adaptarse a los distintos contextos económicos, es decir, tienen estructuras administrativas y operativas más pesadas que hacen que no se adapten rápidamente a los cambios. Entonces son las dos campanas, ¿no?, sobre esta cuestión del tamaño. Lo importante es que el tamaño es un factor que hay que estudiar y hay que ver qué papel juega en el caso concreto que se esté analizando. Después la gerencia, recursos humanos, también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque acá cuando hablamos de gerencia y recursos humanos siempre vamos a estar estudiando y analizando si la gerencia es competente, es decir, si entiende del negocio que está gestionando, si es una gerencia que se va capacitando para entender lo que está ocurriendo en la industria y para tomar mejores decisiones. Lo mismo los recursos humanos, así digamos, todo aquel que trabaje dentro de la organización, cómo va se va perfeccionando y cómo se va involucrando con el negocio y va aprendiendo del negocio para poder aportar positivamente con la organización. Acá con respecto a la gerencia y recursos humanos, fíjense, hay un punto que es muy interesante, que se refiere a si aquellos que toman decisiones están dispuestos a tomar esas decisiones necesarias para el negocio en los momentos más críticos. Entonces, por ejemplo, y esto se los cuento más que nada a nivel, lo he visto mucho a nivel pyme, ¿no? A nivel pyme, me imagino una empresa familiar, que la fundó el abuelo, la fundó el padre, ¿sí? Ya viene trabajando hace 30, 40 años, luego entraron los hijos a trabajar. Es una empresa que viene manteniendo la misma línea de conducta a lo largo de los años, y llega un momento en donde el sector donde están trabajando va cambiando, va adoptando nuevas tecnologías, y obviamente esa pyme se tiene que ayornar, ¿no? Se tiene que adaptar al nuevo contexto.
Entonces, por un lado tenés al abuelo o al padre fundador diciendo lo siguiente. Dicen, bueno, nosotros hace 40 años que estamos en este negocio, siempre hicimos las cosas de esta manera, no veo el por qué cambiar ahora la forma de llevar adelante nuestra organización. Eso es lo que pasa con los fundadores, ¿sí? Que se quedaron muchas veces atrás de los avances tecnológicos, no quieren cambiar la forma de hacer el negocio, no están dispuestos a incorporar nuevas herramientas, primero porque no se sienten cómodos, no las conocen, digamos, ellos vivieron el día a día de desarrollar el negocio de una manera y no entienden cómo puede ese negocio seguir creciendo o seguir operando de otra manera. Entonces, se producen esas situaciones en donde la gerencia, en este caso los propietarios, desarrollaron por ahí un negocio que es muy exitoso, que está transitando una industria cambiante, porque la tecnología, digamos, acecha, digamos, está todo el tiempo, está a la vuelta de la esquina, forzando cambios constantemente. Y si uno no está dispuesto a tomar las decisiones más fuertes, como puede ser un cambio de rumbo, puede ser un cambio de 90 grados, como puede ser un cambio de 180 grados, si no está dispuesto a hacer un cambio de rumbo, eso puede llevar al negocio a un proceso de decadencia, ¿sí? Primero se va achicando hasta que no puede seguir sosteniéndose y desaparece. Bueno, de eso lamentablemente he visto mucho y es un común denominador en un montón de empresas, ¿sí? En donde aparece las nuevas generaciones intentando imponer una nueva tecnología en el proceso productivo o en la forma de hacer el negocio, y la resistencia por parte de quienes fundaron la empresa para adaptarse a los nuevos escenarios. Bien, y finalmente, otro factor de riesgo, además de la gerencia y recursos humanos, son las ventajas competitivas. Las ventajas competitivas se refieren a la siguiente cuestión. Cuando uno desarrolla una empresa, y esa empresa, imagínense, yo ingreso en el negocio gastronómico, ¿no? Que me gusta mucho. Y estoy haciendo unos panchos, ¿no? Vendo panchos y tengo salsas, las salsas especiales. Y hay una salsa que tiene mi impronta, es decir, la hago con cebollita, con algo muy especial, como me gusta a mí. Y el cliente acepta esa salsa y viene a mi local justamente para probar esa salsa y le gustan los panchos que yo vendo ahí frente a la Facu y estamos todos contentos. ¿Qué pasa? Por ahí viene Emi y me dice, Mauro, me gusta lo que estás haciendo, me gusta tu panchería, el producto que estás ofreciendo, veo que estás ganando dinero con esto, así que si me perdonás, yo me voy a abrir una panchería del otro lado. Entonces va a la vuelta de la facultad al otro lado y se abre una panchería ahí. ¿Qué va a intentar hacer Emi? Va a intentar replicarme. Y claro, si yo no tengo un ingrediente secreto, si solamente, o sea, si la salsa esa se puede copiar rápidamente, no hay una barrera de entrada, no hay una ventaja competitiva, Emiliano se va a abrir su panchería, va a replicar la salsa y lo que va a ocurrir es que el mercado se va a empezar a dividir, ¿sí? Los clientes que venían a mi panchería también van a ir a la de él porque saben que también tiene esa salsa tan rica y no vamos a... O sea, mi rentabilidad va a caer, antes concentraba todo el mercado, ahora voy a tener menos gente, no voy a poder cobrar el pancho lo que quiera, ya va a estar Emiliano del otro lado, vendiendo la misma salsa y hasta voy a tener que bajar los precios para poder competirle a él y retener parte de la gente que se me está yendo. Entonces, las ventajas competitivas lo que permiten es justamente que la competencia no erosione nuestro negocio y nuestra rentabilidad. En consecuencia, el estudio pormenorizado, entender bien si una empresa y un negocio tiene ventajas competitivas o no, es muy importante.
Las ventajas competitivas son barreras de entrada de la competencia, nos va a permitir operar en entornos de rentabilidad superiores. Y recuerden, si yo opero en entornos de rentabilidad superiores y puedo reinvertir el dinero en ese entorno, estoy en el mejor de los mundos. Acá recibo una pregunta. Mariela me dice, ¿el tamaño de una empresa es en base a compararla con otra de la misma actividad o comparando su capital con otras organizaciones? Ahí, digamos, hay distintas formas de evaluar tamaño. Puede ser por volumen de negocios, o sea, volumen de ventas. Imagínate si vos estás pensando en el tamaño en relación a la capacidad que tiene la empresa para negociar con proveedores. Si es una empresa que vende mucho, probablemente tenga mayor capacidad para negociar con proveedores. Después se puede medir el tamaño, por ejemplo, a través de la cantidad de activos que tenga. Y pensar o evaluar el tamaño desde el punto de vista de la cantidad de activos tiene otro sentido, ¿no? No estoy viendo ahí la capacidad de negociación con proveedores, sino que estoy viendo cuánto capital, como decís vos, hay involucrado en el negocio, capital que puede servir de garantía en el caso de que esa empresa quiera tener un préstamo o esté pasando una situación complicada, podría desprenderse de algunos activos y hacerse de liquidez para hacer frente a sus obligaciones y no tener problemas. Entonces, el tamaño se puede medir de distintas formas. Hay que ver bien cuál es el sentido específico de ese estudio. Volviendo al tema de las ventajas competitivas, un ejemplo de ventaja competitiva puede ser la locación. Estábamos hablando recién de negocios gastronómicos. Un local gastronómico que esté bien ubicado, por ejemplo, frente a una plaza central o en una esquina, tiene una ventaja competitiva asociada a la locación. O sea, si vendo el mismo producto que la competencia, probablemente la gente quiera ir más a un lugar que tenga una bonita vista o que esté bien ubicado, ¿sí? que digamos, complete la experiencia mucho más allá de lo que es la propia comida, ¿no? Entonces, en lo que es gastronomía, la locación típicamente juega como una ventaja competitiva. Ahora, tengo bastante relación con la industria y hablando con un importante empresario gastronómico, me contaba lo siguiente. Me decía, mira, yo tengo, él tiene 25 locales bajo administración, ¿no? Son 25 restaurantes. Unos muy bien ubicados, otros no tanto. Entonces me decía, mira, tengo un local gastronómico en tal localidad. Me dice, con esto del COVID y de la pandemia, obviamente, digamos, al no poder trabajar dentro del local comercial, que es nuestro fuerte, me decía, porque son grandes superficies, en donde ellos ofrecen, además de la comida, como les decía antes, la experiencia de estar ahí, que te atiendan, bueno, la mantelería y todas esas cuestiones. Dice, al no poder operar con el local comercial abierto, porque obviamente no podemos hacer que la gente se aglomere adentro, estamos haciendo el delivery, ¿no? El delivery de la comida. Entonces, me dice, con delivery nosotros no tenemos ventajas. Me decía, no hay ventaja de ningún tipo. Es más, me decía él, estamos compitiendo contra cocinas, entre comillas, clandestinas, que se están publicando a través de Pedido Ya. Entonces, claro, el cliente nos encuentra a nosotros en Pedido Ya, pero también encuentra una empresa de gastronomía X, que es una cocina que está en una casa y desde donde se despachan los platos por delivery, pero que no tienen toda la infraestructura del local gastronómico como todos conocemos. Entonces, esa ventaja competitiva que era la locación, en un contexto de pandemia en donde no la puedes poner en juego, hace que esta empresa, que es una empresa de las principales que hay acá en la provincia de Buenos Aires del sector, tenga que competir de igual a igual contra pequeñas cocinas que se están apoyando en la tecnología, como es Pedido Ya o Rappi, para hacer los deliveries y competir de igual a igual
y hasta me dice con muchos mejores precios de los que ellos pueden ofrecer, porque justamente ellos están con una infraestructura que sostener mucho más pesada. Entonces, bueno, esas ventajas competitivas cuando se ponen en juego protegen el negocio y si no existen hacen que la empresa opere en un contexto de competencia, ¿sí? Y de rentabilidades que todo el tiempo se ponen en riesgo, porque la competencia obviamente implica tener que ofrecerle algún tipo de atractivo al cliente para que nos siga comprando, ¿no? Y si ese atractivo es vía precio, termina erosionando la rentabilidad. Claro, entonces si uno se pone a pensar, dice, claro, hay un montón de pymes, imagínense en nuestro mercado, ¿no? Que es un mercado en donde hay sectores que están muy, muy concentrados. Y esa concentración hace que los grandes jugadores ganen una economía de escala que haga que sea imposible competir para una pequeña pyme. Entonces, las pymes, ¿qué hacen en nuestro mercado? Cuando no tienen ventajas competitivas, de locación o de otro tipo. Empiezan a adoptar prácticas que le permitan de alguna manera sacar algunos puntos de rentabilidad adicional y no salirse del mercado. Como ser la contabilidad creativa, la informalización del personal que trabaja en la pyme, ¿sí? Entre otras hierbas que pueden aparecer y que más adelante les voy a contar. Entonces, esto es como esto funciona así y es lo que nosotros observamos. Claro, a nivel pyme, cuando uno adopta esas prácticas, podés conseguir más rentabilidad. Obviamente, si yo evado impuestos, no estoy hablando de ilusión, sino estoy hablando de evasión directamente de impuestos y tengo personal precarizado y muy probablemente aumente la rentabilidad del negocio, la rentabilidad sobre el capital invertido y hasta me ponga en una posición sumamente competitiva. Ahora, ese aumento de rentabilidad trae como consecuencia, en paralelo, cuando ponemos en juego el estudio de la ecuación riesgo-rentabilidad, digamos, es un aumento de rentabilidad que no es gratis. Se está corriendo muchísimo riesgo. O sea, cuando uno empieza a evadir y trabaja con personal informalizado o precarizado, cuando uno empieza a adoptar una serie de prácticas en busca de mayor rentabilidad en entornos competitivos, y son prácticas de este tipo, ¿no? Básicamente está asumiendo riesgos y ese mayor rendimiento que obtenés no es más que la compensación por esos mayores riesgos que estás asumiendo. Y muchas veces ni siquiera se ve compensado. Si es riesgo legal, y no. O sea, no. Si me decís, si es una práctica legal, no es una práctica legal. La evasión de impuestos no es legal. Perdón. Sí, Preguntá si el riesgo ese que te referís cuando evalúas la rentabilidad y el riesgo es mayor, o sea, si es el riesgo legal, que haya una denuncia, o cuál es el riesgo, ¿por qué es más riesgo? Claro, bueno, el riesgo, suponete, si vos estás evadiendo impuestos, el riesgo es que te caiga la FIP. Ok. O que te caiga el Ministerio de Trabajo, te haga una inspección y vea que vos tenés al personal en condiciones irregulares. Claro, pero ese es el riesgo, no hay otro. Exacto, y bueno, y eso te puede llevar a multas y a una adecuación de tu negocio para tenerlo en regla, que puede ser muy costosa dependiendo del tipo de penalidad que estés cometiendo, y te puede llegar a sacar directamente del mercado. Clausurar el Exacto, exacto. Gracias. María me decía, son prácticas que se usan para negocios a corto plazo. Sí, digamos, a corto plazo y no tan a corto plazo. Sí, hay grandes empresas que van totalmente. Yo, si te cuento algunas cosas que he visto en grandes empresas, sí. A nivel pyme es muy común el tema de la evasión fiscal y del personal informalizado. A nivel de grandes empresas tienen, me parece a mí, más margen para ir manejando
el 1 y el 2, es decir, las cosas que hacen en blanco y las cosas que hacen en negro. Mauro, permitime enunciar un ejemplo, ¿sí? Si Dale. ustedes piensan, hoy es un tema también que está ahí en discusión, si piensan en todo lo que es la actividad, ¿sí? Que desarrollan las personas en teatro, ¿sí? Artistas, músicos y etcétera, fíjense la gran informalidad que encuentran ahí, ¿no? Quizás algunos no, ni siquiera lleguen a ser monotributistas, ¿sí? Y bueno, y también la dimensión de, bueno, si hay personas o artistas que son de renombre, ¿no? La cantidad monetaria que puede llegar a significar, ¿sí? Y ahora hay, digamos, la industria del entretenimiento, como vos decís, del teatro, es una industria que mueve millones. Y son Ahí te traigo. son millones y Bien, millones. por suerte, bien. Uy, ¿qué pasó? Son millones y millones que no tributan. Entonces, como decías vos, uno puede encontrar personalidades de renombre y si en la boletería están despachando tickets sin, digamos, por fuera de los controladores fiscales, obviamente la rentabilidad va a crecer y va a crecer muy, muy fuerte. Todo eso pasa, o sea, y nosotros, y pasa acá y pasa en un montón de lugares en el mundo, a tal punto que si ustedes después cuando termina la clase googleen los casos de evasión fiscal a los cuales, digamos, hay denuncias de grandes empresas, no solamente de acá, de Argentina, sino del mundo. Hay casos de Apple, de Google, digamos, estoy hablando de empresas que uno mirándolo así en perspectiva dice, no necesitan, ¿no? Evadir. O sea, son empresas que tienen rentabilidades monstruosas, pero por algún motivo terminan adoptando prácticas que van muy, muy al límite y hasta terminan quebrantando la ley. Después pagan las multas y todo continúa como si nada. Acá María decía, cambian la razón social y siguen, eso es así, ¿sí? Cada tanto hacen un cambio de razón social y continúan operando como si nada pasara. Sí, agrego una más, a veces casi ni siquiera cambian la razón social y en eso los y las invito a ver Dirty Money en Netflix o donde quieran verlo en alguna plataforma, el caso HSBC, y luego seguimos charlando a ver qué opinan, ¿no? Bueno, ahí están dando muy buenos ejemplos, me dicen, a ver, acá tengo uno muy bueno, Casa de Telas en Once. Tremendo ese negocio, sí, yo lo he visto también, lo he visto de cerca. De hecho, tenía un compañero en la Facu que tenía 12 locales ahí en Once, vendía guardapolvos, pero por cantidades, me acuerdo, y era todo en dos. O sea, en dos significa sin factura, ¿no? Eduardo Federico dice, o esperan una moratoria, exacto, esperan una moratoria para ponerse más o menos al día. Los chinos, sí, los chinos, exactamente. Hay muchos chinos que operan en canchas de fútbol, uy, tremendo. Sí. El las tercer famosas tiempo. cuevas. Sí, las cuevas son un tema. Ligas de fútbol, ahí ya compra-venta de jugadores. Sí, equipos de fútbol. Es todo un tema. ¿Qué pasa? Fíjense que, digamos, hay un marco regulatorio que se pone de referencia para la operación de la economía. Y claro, como hay negocios que tienen ventajas competitivas, esos negocios podrían operar, digamos, sin problemas en una economía más regulada desde el punto de vista fiscal y normativo. Y hay otras empresas que para poder competir saltan esa valla, ¿no? Porque si no quedan afuera. Porque no encuentran sentido económico a operar un negocio que no tiene ventajas competitivas, que te fuerza para poder competir, bajar mucho los precios y eso termina socavando muy fuerte la rentabilidad y haciendo que no tenga sentido económico seguir abierto. Profe. Sí. ¿Me puedo poner en abogado del diablo del compañero
que tiene la tienda en 11 y diría, yo puedo decir que si pagaría todos los impuestos que tiene que pagar, desde IVA, ingreso bruto, tasas municipales, bienes personales, no abre nunca, cierra. Es que totalmente. El tema, ¿sabes cuál es? O sea, comparto plenamente eso. De hecho, estás hablando con alguien que, o sea, yo en mi vida, por suerte, he tenido algunos emprendimientos y obviamente me sometí a todo eso y lo puedo decir con conocimiento de qué era lo que nos pasaba y lo que nos pasa actualmente. Obviamente operar en el marco estricto de la ley y pagar absolutamente todos los impuestos implica, digamos, tener que competir contra otros que no lo hacen. Y cuando competís contra otro que no lo hace, esa competencia se hace tan despareja que te obliga al sistema, o sea, a tener que de alguna manera poner un pie afuera. Porque si no quedás directamente eliminado, no pasás a la siguiente ronda. Entonces es verdad lo que decís. Está claro que muchos los llevan bien al límite el concepto, ¿no? Tremendo, sí. O sea, no te pasan un guardapolvo por la caja. Hay otros que hacen mitad y mitad, hay otros que hacen 70-30, y cada uno va manejando digamos, su emprendimiento de la mejor manera posible. Ahora, entender que el mundo es así, está buenísimo. Reconocer que uno tiene que, lamentablemente, muchas veces las pymes, y yo he trabajado bastante con pymes, me dicen, no me queda otra. Y yo le digo, te entiendo perfectamente, y bueno, si nos queda otra, y bueno, hay que seguir abierto, y digamos, es así. O sea, no tenés escapatoria. O sea, y el sistema no va a cambiar porque acá con EMI intentemos darle un nuevo brío a un negocio, digamos. Si no podés competir porque el mercado está mitad informalizado, de alguna manera te obliga a sacar una pata afuera. Entonces, dice, pero así termina prosperando el que tiene contactos como para que no lo investiguen o no. Y hay de todo, hay de todo. Mirá, he conocido gente que tenía contactos y después ese contacto se le cayó. Tenía contactos en AFIP, ¿no? Ese contacto se le cayó y se lo llevaron puesto. Y he conocido gente que no tiene contactos y por ahí llega alguien y arreglan o buscan una salida elegante a la situación. Acá el que más experiencia tiene en esta cuestión es Emiliano, porque él tiene muchos años de estudio contable y tiene su estudio contable y lo ven todos los días esto. Emi, no sé si querés comentar algo. Sí, la verdad que bueno, el tema impositivo en lo que es la República Argentina siempre fue un factor determinante, ¿no? A la hora de determinados tipos de negocio. Lo ideal también es no perder el foco, ¿no? Que cada uno de los negocios tiene también ya un sistema, si se quiere, prediseñado, ¿no? Y funciona medianamente similar en la misma pública, pero también tener en cuenta de que el financiamiento que obtiene el Estado, ¿no? En base a los impuestos, teóricamente, ¿no? Y esto yendo a lo puro teórico y lo que nos encantaría, debería devolverlo como servicios públicos. Entonces, no existe una cultura tributaria como sí existe en otros países, ¿no? En donde por lo menos tienen noción de que un mínimo de aporte, de contribución, ¿no? De renta que genera cada uno de los trabajos, tienen que estar declarando, ¿no? Y a su vez ingresando y tributando. Así que digo, siempre al fisco hay que tributarle un poco de nuestra renta, si no se va a dar cuenta que el negocio no debería ser rentable, ¿no? Y si sigue funcionando hace 10 años y todos los ejercicios da pérdida, parece que 1 más 1 no es igual a 2, ¿no? Entonces ahí empiezan un poco los riesgos que charlaba Mauro, ¿no? Después ahí nos dicen, después blanqueo y para todo el mundo, ¿no? Bueno, eso son cuestiones también que tienen que tenerla en cuenta como riesgo político, ¿no? Fíjense lo que puede llegar a ocurrir con algún tipo de moratorias, blanqueos y demás, ¿sí? Personas que nunca quizás declararon nada y terminan declarando un patrimonio, ¿no? ¿Cuál es el perjuicio o beneficio, ¿sí? Que puede haber ahí? Eso lo dejamos como para macroeconomía, si quieren, o micro en este caso, política, ¿sí? Pero en términos financieros,
observamos que hubo un llamado a personas que tenían un capital sin declarar importante, ¿no? Y que a través de esa modalidad, bueno, podía tener el famoso borrón y cuenta nueva, ¿sí? Eso va por ese lado, pero quiero hacer énfasis en esto de la cultura tributaria, ¿no? Y el tapón fiscal, ¿te acordás del tapón fiscal? El tapón fiscal, ese término era tremendo, metamos el tapón fiscal, ¿no? Ahí para que no ocurra, y me acuerdo también un tema que podemos llevar a colación del bono que vencía en abril, y vos tenías tiempo, ¿no? Creo que el 15 de abril, si no me equivoco, Mauro, por las dudas, el ticker era AA17, me parece, Sí, vencía sí. el 15 de abril y el 31 de marzo era el último día para presentar ahí todo lo que había, ¿no? Ahí el blanqueo, moratorias, etcétera. Y si vos suscribías a este bono, es decir, te comprabas este bono, bueno, la tasa que pagabas se reducía en 5 puntos, ¿no? Creo que era el 15% si no... Sí. No ibas por el lado del bono, pero si te comprabas el bono, ¿no? Un instrumento financiero de deuda pública, ¿sí? Tómenlo con las palabras suficientes, ¿no? Instrumento financiero de deuda pública, ¿sí? Vos además ibas a obtener una rentabilidad y pagabas una tasa menor, ¿no? Es como que se ponía el Estado ahí en socio tuyo, te perdonaba todo y a su vez, bueno, pagame un poquito menos que dentro de lo que termina este plazo, ¿no? Dentro de 15 días te devuelvo eso y capaz que te doy un interés como compensación. Me acuerdo que ese bono en ese momento estaba llegando al fin de su vida útil, ¿sí? Y teóricamente debería llegar a su valor nominal, pero no, estaba cotizando por encima, ¿no? Tenía un valor de mercado muy alto comparado contra su valor nominal, su valor residual, mejor dicho, ¿sí? Que ahí había tenido alguna quizás amortización y en ese momento no convenía todo. Ni hablar de, bueno, cómo se fue desarrollando después el sistema financiero, ¿no? Y tener en cuenta las estructuras temporales de las tasas de interés, ¿sí? Que eso es algo fundamental en nuestra economía. Si ustedes piensan qué tasa tienen hoy los plazos fijos, que están, por ejemplo, en un 30, 30 y pico, y qué tasa tenían los plazos fijos hace un año atrás. Sí, acuérdense, agosto, septiembre, que hubo las primeras simultáneas obligatorias, ¿no? Como riesgos, ¿no? Si lo estoy contando en tema político, sí, ¿qué pasó en ese agosto, septiembre? ¿Qué pasaron con las acciones, con el mercado financiero? Y fíjense que, bueno, cuando el río está revuelto, grandes son las pescas, ¿sí? Y bueno, también que cada movimiento financiero tiene un correlato en la economía real, ¿sí? Que es esto un poco lo que Mauro viene haciendo énfasis, cada proyecto, cada evaluación que nosotros estamos analizando, ¿sí? Es de la economía real, ¿no? Entonces, Claro, por un lado... Sí. Yo creo, Emi, que en función de lo que vos estás diciendo, o sea, en relación a lo que vos estás diciendo, de a poco creo que con la materia vamos a ir develando, ¿sí? Develando qué es lo que el inversor mira cuando tiene que decidir, digamos, involucrar capital propio en una empresa, en un activo financiero. ¿Por qué lo hace en una empresa? ¿Por qué lo hace en un activo financiero? ¿Cuáles son los riesgos de hacerlo en uno o en otro? ¿Cuáles son los incentivos que hay de hacerlos en uno o en otro? Digamos, un poco siguiendo el ejemplo que decías vos, Emiliano, si yo hago un plazo fijo que me paga, hay una inflación del 40%, ¿no? Sí. Y el plazo fijo me paga 50%, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo, me paga el 50%. O tengo como alternativa invertir ese dinero en un desarrollo inmobiliario en donde voy a también ganar el 50% en pesos. Exacto. Claro, no tengo mucho que pensar, me voy al plazo fijo, que lo hago desde casa, entro por la web al home banking, hago el plazo fijo y no pongo todo ese capital en riesgo en el desarrollo inmobiliario para ganarme la misma tasa. Entonces, como dice Emiliano, muchas veces la economía, con su propia dinámica, va generando incentivos a que el capital vaya a un determinado conjunto de activos y en otros momentos a que se vaya hacia la economía real. Entonces, todo eso lo vamos a ir estudiando paso a paso conforme incorporemos más herramientas a nuestra caja de herramientas
y entendamos bien cómo se desarrollan los procesos decisorios. Está yendo mi hija. Bueno, entonces, avanzo un poquito más. Estábamos hablando de ventajas competitivas. Sobre esto voy a volver más adelante porque es sumamente interesante y acá hay un buen punto para estudiar. Volviendo a la evaluación por flujo de fondos descontados, que implica proyectar los flujos de fondos que espero que el negocio genere y actualizarlos. Esa tasa de actualización, para que no queden dudas, la voy a definir con la mayor claridad que pueda. ¿Qué tasa tengo que utilizar para actualizar los flujos de fondos proyectados del negocio que estoy evaluando? Recuerden que es una tasa que tiene que contemplar toda la lógica del valor temporal del dinero, ¿no? Inflación, rendimiento, preferencia por el consumo, etc. Bueno, esa tasa que utilice para actualizar los flujos de fondos no es ni más ni menos que la rentabilidad que el inversor demandaría por involucrar su capital en esta empresa o en el negocio bajo análisis en función de su perfil de riesgo. Entonces, es lo mismo, es la misma tasa la que voy a utilizar para evaluar, por ejemplo, un supermercado que una empresa que una concesionaria de autos. La respuesta es no. Son otros riesgos, por lo tanto, voy a utilizar una tasa distinta para castigar esos flujos de fondos en el proceso de actualización. Repito, la tasa de actualización que se utiliza es el rendimiento que el inversor requiere en función de su exposición al riesgo. Y esa tasa resume todo lo que hablábamos antes. Entonces, a mayor riesgo, mayor va a ser la tasa que use para castigar los flujos de fondos en el proceso de actualización, menor va a ser el valor actual de esos flujos de fondos. Y esto nos va a permitir tomar decisiones de inversión y de financiamiento, reflexionando sobre esa adecuada ecualización entre riesgo y rentabilidad. Entonces voy a dar un pasito más. Esta es una forma de... Sí. A mayor riesgo, menor valor de los flujos de fondos. Claro, menor va a ser el valor actual de los flujos de fondos. Perfecto. Porque vas a usar una tasa mayor para actualizar esos flujos de fondos. Claro. Entonces vas a terminar pagando menos por ese negocio. Gracias. Una consulta. Esta evaluación, ¿cada cuánto lo haces? ¿O cuando tenés un comprador o...? Bueno, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Ahí te doy algunas respuestas. Primero, el proceso de evaluación de un negocio lo tendría que hacer cualquier gestor o sea, cualquier administrador o gerente de empresa, principalmente para entender cuáles son los drivers de valor de ese negocio y para entender cómo se crea valor en ese negocio en particular. Eso por un lado. Por otro lado, ¿en qué momento se evalúa? Bueno, si es una empresa cuyo capital accionario se negocia en la bolsa, la evaluación es prácticamente permanente. ¿Por qué? Porque el precio de las acciones, o sea, del capital accionario, se negocia en la bolsa y si ese precio sube mucho, podría utilizar, por ejemplo, la emisión de acciones para financiar inversiones de largo plazo. Ahí hay un montón de ejemplos, ¿sí? Momentos en donde los precios de las acciones se van muy por arriba porque hay muy buenas expectativas en torno a la empresa, los inversores en el mercado sobrepagan los títulos y la empresa sale a emitir títulos para financiar con esos títulos que se están sobrepreciando activos de largo plazo. Acá en Argentina hubo varios casos, por ejemplo, no sé si conocen la limonera San Miguel. Hace un par de años las acciones de San Miguel se estaban negociando a valores que no podían ser. ¿Qué hizo San Miguel? Emitió acciones y dijo, bueno, van a pagar mucho por mis acciones, emito acciones y con esa emisión de acciones recaudó fondos que se utilizaron para un proceso expansivo. Entonces, entender cuánto vale la empresa también te permite tomar decisiones de financiamiento, en este caso, a través de la emisión de acciones. Puede ocurrir que quieras
vender tu participación en la empresa a un socio, puede ocurrir que vos seas quien quiere ingresar en un negocio. Digamos, los ejercicios de evaluación están asociados no solamente a actividades de financiamiento, como la emisión de acciones, sino también a intercambios, ¿sí?, de la empresa y de los títulos representativos de la empresa a un tercero. Bien, habiendo aclarado esa cuestión, nosotros después vamos a dar más incentivos a los ejercicios de evaluación. Quiero comentarles que hay otra técnica de evaluación, que es el método número 2, como puse acá, que es la evaluación por múltiplos comparables. La evaluación por múltiplos comparables la voy a explicar muy rápidamente. Se utiliza con mucha frecuencia en el mercado inmobiliario. Acá hay un pequeño ejemplo. En el mercado inmobiliario, cuando uno quiere comparar propiedades, por ejemplo, dos departamentos, acá tengo un departamento A que vale $168.000 y un departamento B que vale 155. Si yo los quiero comparar, no miro el precio directamente, no digo que el departamento B está más barato porque $155.000 es menor a $168.000, sino que lo que hago es crear un múltiplo de evaluación. El múltiplo es el precio por metro cuadrado. Entonces, calculo, relevo el metraje de los deptos, 60 metros el primero, 50 metros el segundo, y finalmente armo un múltiplo de evaluación, que es el precio por metro cuadrado. En el primer caso estoy pagando $2.800 el metro y en el segundo caso $3.100 el metro. Entonces ahí sí encuentro que el primer departamento, el que parece que está más caro, en realidad es el más barato, porque estoy pagando el metro $2.800 contra $3.100 del segundo. Habiendo aclarado esta cuestión, lo mismo se hace a nivel empresario, nada más que obviamente no se usa el múltiplo precio metro cuadrado, sino que utilizamos el múltiplo de ganancias, precio sobre ganancias. Se utiliza otro múltiplo que es precio sobre ventas, precio sobre patrimonio neto u otros múltiplos específicos, como pueden ser, si estoy evaluando, por ejemplo, una petrolera, el precio por la cantidad de reservas probadas que tenga, o si estoy evaluando, no sé, una empresa que produce acero, el precio por capacidad de producción de acero, ¿sí? Se usan distintos múltiplos en función de la empresa específica que se está pretendiendo evaluar. ¿Sí? Son dos técnicas que vamos a estar utilizando en la materia, vamos a estar repasando la materia y vamos a hacer comulgar en ejercicios las dos técnicas para evaluar una misma empresa. Bien, ¿qué pasa? Una vez que uno evalúa la empresa, arribás a este concepto de valor intrínseco, ¿sí? Y como les decía antes, el valor intrínseco es aquel que voy a tomar de referencia para una negociación. Entonces, por un lado tengo el valor contable, ¿sí? Lo que me costó montar la empresa. El valor de efectiva incorporación de sus activos a mis estados contables, ¿no? De ahí lo relevo. El segundo valor de referencia es el valor intrínseco, que es el que surge de un ejercicio de evaluación, ya sea proyecto los flujos y los actualizo o evalúo por múltiplos, ¿sí? Ahí lo que obtengo es un valor intrínseco. Y ese valor intrínseco es el que voy a utilizar en una negociación. Cuando hablo de una negociación, puede ser una decisión de financiamiento o una decisión de inversión. Ahora, la negociación, supónganse que yo quiero vender la empresa. Yo hago mis estimaciones y digo, bueno, la empresa vale, por decir algo, $1 millón. Eso es lo que vale para mí en función de mis estimaciones. Entonces, cuando salga a venderla, voy a intentar defender ese valor, voy a intentar que me paguen ese valor o un poco más. Y claro, voy a tener distintos inversores y cada inversor va a tener su percepción de mi empresa. Y cada uno va a hacer sus estimaciones. Y esas estimaciones obviamente pueden variar. Y no es que obviamente pueden variar, efectivamente van a ser distintas. Porque no estamos trabajando sobre los mismos supuestos y estamos pensando exactamente en el mismo futuro. Entonces, los inversores, cada uno hace su propia proyección de lo que puede generar el negocio a futuro, hace su propia evaluación del riesgo y su propia determinación del rendimiento a demandar por sobre los riesgos asumidos.
completando el proceso de evaluación y determinando sus propios valores intrínsecos, que ellos van a usar también en la negociación. En la negociación lo que ocurre es que se devela lo que se conoce como el valor de mercado. Ese valor de mercado, donde, digamos, entrecruza la oferta con la demanda. Digamos, voy a tener inversores que van a estar dispuestos a pagar un precio por los títulos y otros que van a estar dispuestos a venderlo por otro precio. Cuando se juntan las puntas, se devela el valor de mercado. Y ese valor de mercado va a ir fluctuando a través del tiempo, ¿sí? Lo puede hacer con una tendencia determinada o sin tendencia. Si el precio crece sistemáticamente a través del tiempo, es un indicativo de que la empresa está tomando decisiones que se traducen en perspectivas que dan lugar a valores intrínsecos crecientes, ¿no? Entonces ahí es donde voy a hacer un rápido repaso del vínculo entre las empresas y el mercado de capitales. ¿Cómo es que ocurre este vínculo? Ocurre de la siguiente manera. Tengo al gerente tomando estas decisiones. De la empresa hacia el mercado de capitales, piensen que de este lado hay gobiernos, empresas, instituciones financieras, individuos que tienen dinero y que están dispuestos a colocar ese dinero en la economía real, o sea, financiar a empresas. Entonces, de la empresa hacia el mercado de capitales fluye información de todo tipo. Información contable todo el tiempo, porque si es una empresa que opera a través de un banco, o sea, tiene algún producto bancario, las empresas todos los años tienen que presentar sus estados contables. Si es una empresa cuyas acciones cotizan en bolsa, trimestralmente tienen que presentar estados contables parciales y una vez al año el consolidado. Después también van a fluir noticias. El banco, cada tanto nos preguntan y nos visitan en la empresa para ver cómo va todo, más si estamos consumiendo algún producto que implique un riesgo para el banco, como puede ser un préstamo o un descubierto. Cada tanto el banco se acerca a la empresa y se fija a ver cómo va todo y habla un poco con los propietarios y con los accionistas. Si es una empresa cuyas acciones cotizan en bolsa, todo hecho relevante tiene que ser informado al mercado, ¿sí? O sea que fluyen noticias, ¿sí? Lanzamiento de nuevos productos, entrada a nuevos mercados, o todo lo contrario, estamos cerrando una planta en determinada locación, ¿sí? Noticias buenas, noticias malas, fluyen. Y también fluye dinero, que son los servicios de la deuda, intereses y el pago de compensaciones a accionistas, ¿sí? Fluye en aquella dirección. Entonces, ¿qué hace el mercado de capitales con toda esa información, noticias y dinero? En el mercado de capitales se desarrolla este proceso que está descrito acá a la derecha. Pensando en el método número 1 de evaluación, lo que hace el mercado de capitales es proyectar los flujos de fondos, determinar el perfil de riesgo del negocio. En base a eso, determina el rendimiento a demandar y procede con la estimación del valor intrínseco. Teniendo ese valor intrínseco en mente, lo toma como base para la negociación, se negocian los títulos en el mercado, entonces queda definido el valor de mercado. Ese valor de mercado es el que se utiliza como referencia después, si es creciente, o sea, si va para arriba el precio de las acciones, eso puede definir el bonus, ¿sí?, para el administrador financiero que está tomando decisiones acá. Porque si esta persona que está tomando decisiones acá lo está haciendo acorde a la función objetivo, es decir, si yo tomo decisiones de inversión, de financiamiento y de distribución que efectivamente creen valor, eso se va a ver traducido en toda la información, noticias y flujos que fluyen al mercado de capitales, que lo va a interpretar en ese sentido. Entonces va a estar dispuesto a negociar valores intrínsecos crecientes, haciendo que el valor de los títulos aumente en el mercado. Entonces, si el valor de los títulos aumenta en el mercado, significa que hay una gerencia que está respondiendo positivamente y está tomando decisiones que contribuyen a la consecución o a la realización de la función financiera objetivo que se adoptó, que es la creación de valor. Entonces, de esta manera funciona el mercado de capitales. De esta manera
fluye la información y es procesada la información constantemente. Así como nosotros acá tomamos de referencia en este último tramo una empresa cuyas acciones se negocian en el mercado, y es ahí donde se devela el precio de mercado, todo el herramental, ¿sí?, y todos estos procesos se replican también a nivel privado en empresas cuyas acciones no se negocian en el mercado. Lo que uno va a ver es que el precio, ¿sí?, de las acciones se va a develar únicamente cuando hay un intercambio, ¿sí? Cuando se produce la salida de un socio o el ingreso de un nuevo socio a una empresa, ahí es donde se empieza a ver todo ese valor, ¿sí?, que se venía creando o destruyendo en torno a un negocio. Entonces, recapitulando, vamos a ver herramientas que nos permitan tomar buenas decisiones en este sentido, ¿no? Inversión, financiamiento y distribución, con esta función objetivo en mente, ¿sí?, sin dejar de monitorear ese entorno económico, y vamos a hacer hincapié en los procesos de evaluación para entender bien cómo se ejecutan, ¿sí?, y poder tomar buenas decisiones, ya sea que estemos de este lado del mundo, del lado de las empresas, ¿sí?, o que estemos del lado del mercado de capitales. Entonces, la materia se trata justamente de avanzar en todo este proceso. Hasta acá, dudas que tengan. Bueno, si no hay dudas, les voy a contar un poco cómo seguimos. Vayan pensando inquietudes. Les cuento un poco cómo seguimos. Vamos a avanzar en el próximo encuentro con la primera herramienta, el estudio de la primera herramienta que se llama modelo de flujos de caja. El modelo de flujo de caja es una herramienta sumamente importante porque nos va a permitir entender la capacidad de generación de flujos de fondos que tiene los activos de una empresa, cuáles son los requerimientos de inversión asociados al negocio y cómo se distribuyen los saldos remanentes, ¿sí?, entre los distintos inversores. Entonces, acá tengo un caso, antes de irnos, tenemos 10 minutos, así que los voy a aprovechar, que es el caso de Spotify. Perdón, ¿podría Sí. repetir las tres cosas que nos permiten ver el modelo de flujo de caja? Sí, el modelo de flujo de caja te permite, en primer lugar, entender si un negocio es saludable o no, es decir, si tiene una sana capacidad de generación de flujos de fondos a nivel operativo. Después te va a permitir identificar cuáles son los requerimientos de inversión, tanto en capital de trabajo como en activos fijos. Que esos requerimientos de inversión van a estar íntimamente ligados al tipo de negocio y al estadio de crecimiento que se esté transitando. Y finalmente vamos a poder identificar de los flujos de fondos remanentes, o sea, lo que te queda después de satisfacer los requerimientos de inversión, cuánto va a estar disponible para los distintos inversores, ya sean acreedores externos como internos, ¿sí? Deuda y acciones. Entonces, voy a dar un primer paso en el caso de Spotify. El caso de Spotify, bueno, ustedes conocen la aplicación Spotify. Es una aplicación sueca para la reproducción de música vía streaming. Cuenta con un modelo de negocios premium, un servicio básico gratuito, etcétera, etcétera. Digamos, Spotify llega al mercado de la música con un concepto disruptivo que es la posibilidad de poder escuchar música en dispositivos móviles, ¿sí?, a través de Internet. Obviamente generó un impacto fuertísimo en la industria. Es lo que muchos dicen un game changer, ¿sí? Cambia las reglas de juego. Ahora, ¿es una empresa rentable? ¿No es una empresa rentable? ¿En qué situación se encuentra hoy? ¿Spotify va a sobrevivir? Digamos, ¿es una inversión atractiva? ¿Cómo se ha financiado Spotify? Digamos, ¿cómo sigue hoy en día? O sea, ¿en qué estadio de crecimiento está? Todas esas son cosas que se ven con muchísima claridad cuando uno implementa y utiliza el modelo de flujo de cajas para el análisis. Entonces acá, muy rápidamente, tenemos 10 minutos, les voy a contar un poquito, así a grandes rasgos, de qué se trata el modelo de flujo de caja.
Y mañana, sábado, ustedes saben que los sábados vamos a subir un video nosotros. Voy a subir un video explicativo del modelo de flujo de caja que ustedes van a ver y el martes haremos algunos ejercicios al respecto, ¿está bien? Pero hoy les voy a comentar las componentes. El modelo de flujo de caja está estructurado de la siguiente manera. Del lado de la izquierda, o sea, es una ecuación en donde del lado de la izquierda tengo los flujos de efectivos generados por los activos, ¿sí? Flujo de efectivos generados por los activos, y del lado de la derecha tengo los flujos que reciben los inversores, el flujo de caja de la deuda y el flujo de caja del capital, ¿sí? Este es el que recibe el acreedor externo y este es el que recibe el accionista o propietario. Bien. El flujo de efectivo generado por los activos tiene tres componentes, que son estas que están acá, que es el flujo de efectivo operativo y todo lo que tiene que ver con inversiones o desinversiones en capital de trabajo y en activos fijos, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a llamar flujo de fondos por variación en el capital de trabajo y flujo de fondos por variación en activos fijos. Entonces, no, ustedes escuchen, ahora no hay que anotar nada, sino que hay que empezar a introducirse en el modelo. Repito, el flujo de efectivo que generan los activos del negocio tienen tres componentes. Uno que es el flujo operativo y dos que están asociados a los requerimientos de inversión en capital de trabajo y en activos fijos. O sea, si yo sumo los tres componentes, arribo al flujo efectivo generado por los activos. Y ese flujo efectivo generado por los activos se va a repartir entre acreedores y accionistas. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Vamos al caso de Spotify, 2015, 2016, 2017 hasta el 2019. En el 2015, fíjense, Spotify generaba un flujo de efectivo operativo de 190 millones de euros negativo. Es decir, que a nivel operativo no generaba un flujo positivo. ¿Esto qué significa? Que los costos y gastos eran mayores a los ingresos. ¿En cuánto? En 190 millones de euros. Esto no queda acá, la historia no queda acá. 190 millones a nivel operativo negativo. Tenía inversiones en capital de trabajo de 219 millones de euros y en activos fijos de 67 millones de euros. O sea que estamos hablando que los activos no generaban un flujo de efectivo operativo, sino que de capital. Es decir, los inversores en lugar de retirar dinero tenían que colocar dinero. ¿Por qué monto? En este caso por 476 millones de euros en el año 2015. O sea, estoy hablando de un fuerte negativo ahí, ¿no? No sé si lo ven. 476 millones de euros hay que conseguirlos, ¿no? Bueno, los acreedores externos estaban retirando en el 2015 4 millones de euros netos y los accionistas eran la principal fuente de financiamiento. Fíjense que los accionistas estaban colocando en el negocio 480 millones de euros. De esos 480, 4 se los llevaban los acreedores externos y el resto iba directamente al negocio. Después, 2016 al 2018, lo que se observa es lo siguiente. A nivel operativo, fuerte negativo en el 2017, fíjense, llegó a 318 millones de euros negativo en el 2017, y acá hubo una reversión en el 2018 hermosa, que pasó del negativo de 318 millones a un positivo de 84 millones. Eso fue muy celebrado por el mercado. Acá en el medio tenemos la oferta pública de acciones. Acá es cuando esta empresa, que era privada, netamente privada, Spotify, si no mal recuerdo, fue financiada a través de los años con rondas de aportes de capital privado. Fueron más o menos unas 18 rondas. Y allá por 2018, 2017, 2018, hace su oferta pública de acciones. Es decir, sale al mercado. Y eso permite que inversores minoritarios muy chiquitos puedan participar capitalizando el negocio. Eso ocurre típicamente cuando el flujo efectivo operativo pasa a ser positivo, ¿sí? Ese es el momento en el cual uno tiene que salir a bolsa y abrir el capital. En el caso de Spotify ocurre esto entre el 2017 y el 2018. ¿Por qué? Porque es un indicativo de que el negocio o el modelo de negocio se empieza a traccionar
y empieza a alcanzar su equilibrio y el negocio empieza a hacerse algo rentable, ¿sí? Fíjense que para el 2018 todavía está demandando inversiones en capital de trabajo y activos fijos, inversiones que eran financiadas por los accionistas. Y ya en el 2019 tenemos un panorama distinto, ¿sí? El flujo de efectivo operativo es positivo en 170 millones de euros. Se liberan recursos que estaban invertidos en capital de trabajo por 250 millones de euros. Hay fuertes inversiones en activos fijos, pero nos quedan 203 millones de euros para ser repartido entre los inversores. De esos 203 millones de euros, 17 millones de euros se los llevan los acreedores externos y 186 millones de euros se los llevan los accionistas. Con lo cual, estamos hablando de unos primeros años sumamente picantes, ¿sí? Quemando dinero, como dicen algunos, a lo pavote, 480 millones de euros abajo acá de los accionistas. La empresa demandando mucho capital, fíjense lo que fue 2016, ¿sí? Demandando muchísimo capital y recién revierte 5 años más tarde la ecuación presentando sus primeros resultados positivos. No tengo la evolución del precio. Bueno, esto se ve acompañado 2018-2019, ese cambio de negativo a positivo se ve acompañado con un salto en el precio de Spotify, como diciendo, los inversores empiezan a convalidar una perspectiva mucho más positiva para el negocio que hasta ese momento se veía como todavía a prueba, ¿sí? El mercado todavía se preguntaba si Spotify podía revertir los negativos del balance y podía transformar la propuesta comercial que estaba haciendo de la venta de música por streaming en un modelo económicamente viable y sustentable. Entonces, todo esto se ve a través de los números y por eso necesitamos del modelo de flujo de caja. Mañana lo que vamos a hacer es, les voy a pasar un videito en donde se explica el modelo de flujo de caja. Ustedes van ahí a ver cómo se confecciona, cómo se hacen los cálculos. Y ya para el martes vamos a tener la primera guía de ejercicios y vamos a resolver algún ejercicio en clase. La idea, a mí lo que me gusta es debatir algunos casos del mercado, es decir, empresas que se negocian en el mercado. Obviamente que van a tener balances un poco más complejos, pero nosotros podemos hacer como un filtro antes, previo, con algunas simplificaciones de esos balances, porque la idea nuestra es, en estos primeros pasos, no ir tanto al detalle de algunas cuentas particulares, sino entender cómo funcionan estos emprendimientos y estas empresas a nivel más general, ¿no? A nivel más global. Y entender qué es lo que está pasando así en términos globales. Después, cuando uno se adentra en un negocio específico y empezás a leer las cuentas y los balances anuales bien en detalle, vas ganando sensibilidad y entendiendo con más precisión dónde es que se origina el valor de la empresa, dónde es que se presentan los principales obstáculos a sortear, y eso nos va a ir completando nuestro cuadro que nos permita en una segunda instancia y con algunas herramientas más tomar alguna decisión de inversión, de financiamiento o distribución. Así que bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Mañana esperen que suba el video y el martes nos volvemos a ver por Skype, ¿sí? En un vivo, si se quieren, como el del día de hoy. ¿Dónde se sube el video? El video lo voy a subir al campus. Eso probablemente lo suba ahora en unos minutos, así que aquel que quiera ya mañana temprano se levantan a 8 y media de la mañana y quieren un café bien espeso y ya se ponen a estudiar la materia. Temas fechas, lo voy a subir al campus también, las fechas relevantes de los exámenes, que eso me quedó pendiente, lo subo al campus, hay una hojita, así ya todos tienen la hoja de ruta. Recuerden ¿Y la guía, sí. ¿Y la guía 1 cuándo? Todo el campus, sí, todo este fin de semana tienen el material. Listo, gracias. Si yo subo cosas al campus, a ustedes les llega la notificación, ¿no? Igual creo les que hay que aviso, configurarlo eso, pero bueno. igual les aviso por WhatsApp. Les aviso por WhatsApp. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí.
En cuanto a la bibliografía que dice capítulo 1, 2, ¿seguimos ese orden que usted subió o el que está en el cronograma? Porque hay algunos que dice tipo las iniciales de los autores en el cronograma de la primera presentación, pero no los encontré todos en el campus. Seguimos capítulo 1, 2 como está ahí, ¿no? Sí, como está en la presentación, digamos, lo que está en la presentación, o sea, lo que nosotros proponemos como lecturas obligatorias básicas es lo mínimo indispensable para administrar el contenido obligatorio de la materia y básico de la materia. Después, si ustedes ven, porque yo les subí los 3 libros, si ustedes ven, pueden agarrar un libro y se van fijando el tema en el libro y lo van leyendo de ahí. Esto conforme también mucho al tiempo que dispongan, ¿no? Por ahí ustedes dicen, no, estoy muy jugado con el tiempo, me alcanza nada más que para la clase y alguna lectura superficial. Bueno, ese es algunos casos. Otros casos tienen más tiempo, bueno, si tienen más tiempo, entran directamente al libro que más cómodo se sientan y le dan a las lecturas sin problema. O sea, eso no hace falta que ni me consulten. Cada tema van a ver que está debidamente identificado y cualquier inquietud que tengan nos comentan ahí por WhatsApp. Estamos tanto Emi, que hoy nos acompaña, Gaby, que también está por ahí, no sé si está Emi Tolava también. Estamos todos disponibles para responder inquietudes. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Les paso el material en breve. Gracias, Igualmente. Igualmente. Cualquier cosa nos consultan por WhatsApp. profesor. Chao, profe. Buen fin de, gracias. Gracias, igualmente.